muchachos, atención. El mercado está cayendo y va en este momento rumbo a la zona de 55.000. Pero en este video pienso hacer un análisis de qué posibilidad tenemos de seguir cayendo en cuanto al análisis técnico y también de por qué está cayendo. Recuerden, desde el día de ayer les marcaba la zona más o menos de los 63.000 cuando estábamos en los 65.000 de posible zona de rebote, y de hecho me he quedado bastante corto porque el mercado ha traspasado esta área con facilidad. Ha llegado a la zona de los 62.000 y ha caído desde los puntos que les comentaba el día de ayer, que eran los 65.000 y tanto, y el día de antier también se los comenté, que era la zona de posible rechazo, que es la zona media del gráfico, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar primero. Te recordemos, Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, muchachos, ha quitado las medidas que le mandaban la información, o mejor dicho, que daban las previsiones, la Forward Guidance, que es la guía que mandaba las previsiones, ¿verdad?, al Banco Central. Entonces, en teoría, ya el mercado va a actuar ahora con un poco más de incertidumbre, se va a regular un poco más al momento. No antes, no va a haber una previsión, no va a haber, digamos, una guía como antes lo había, que lo tenía el Banco Central o que se comunicaba al Banco Central. Estos datos ya no van a ser revelados, sino que simplemente se va a decir al momento. Eso es más o menos lo que podemos saber hasta ahora, que bueno, se va a quitar esta medida que tenía bastantes años haciendo que el Banco Central supiese toda la información de antemano, o que todos tuviéramos la información un poco de antemano, en teoría. Ahora ya eso no va a existir. Ahora la información viene al momento. Esto va a generar que mayor incertidumbre y con mucha posibilidad mayor volatilidad en los mercados, muchachos. Así que hay que estar muy atento para los próximos acontecimientos. Pues bueno, eso es lo que tenemos en cuanto al tema económico, el tema macro, mejor dicho. Porque eso no es cualquier cosa. Esa noticia lo que hace es obviamente llenar de incertidumbre los mercados a corto, mediano y a largo plazo. No se sabe la evaluación que se da a futuro. Ahora todo va a ser al momento. Por ejemplo, acá tengo esta noticia que nos dice: la última vez que la Fed operó sin una guía prospectiva explícita fue a principios de la década del 2010, muchachos, lo que precedió a un periodo de mayor volatilidad de las tasas y diferenciales de crédito más amplios antes de que los mercados se ajustaran de nuevo al marco. Es decir, lo que nos espera en todo ámbito financiero es muy posiblemente extrema volatilidad. Y recuerden que nosotros estamos en uno de los activos más volátiles que hay, que es Bitcoin. Las criptomonedas, bueno, las criptomonedas en general son muy activas, son muy volátiles. Y bueno, estamos dentro de una de las, en teoría, más seguras, pero recuerden el ciclo en el momento en el que nos encontramos, muchachos. En este preciso instante tengo marcado las barras amarillas, que yo, como siempre les comento, estas barras amarillas son el periodo donde Bitcoin por lo general hace sus suelos en base al tiempo. Es decir, a partir del mes de junio hasta aproximadamente el mes de diciembre, enero, puede Bitcoin hacer sus zonas de suelo. Históricamente así ha sido y es lo que nosotros esperamos para este momento. Adicional, tenemos una media móvil exponencial, por acá la tengo bien marcada, la media móvil exponencial de 50 periodos. Históricamente también Bitcoin, cuando se ha encontrado por debajo de esa media móvil exponencial de 50 periodos, es cuando empieza a hacer su suelo definitivo, justo cuando está por debajo de esa media móvil exponencial de 50 periodos. Entonces, ya tenemos más o menos el contexto que nos encontramos en el gráfico mensual. Les he comentado durante los últimos días que un cierre en el gráfico mensual por debajo de la zona de 60.000 o de la zona de 59.000 puede ser bastante peligroso para las personas que van en long. Nosotros ya estamos preparándonos para las posibles caídas, pero las personas que están esperando que Bitcoin caiga por debajo de los 60.000, pero las personas que están esperando que Bitcoin suba por encima de los 65.000 es la que están corriendo mayor peligro en este momento. De todas maneras, todavía quedan varios días y esto no está confirmado. Ya vamos a ir revisando temporalidad a temporalidad. Pero recuerden, estamos próximos a un cierre mensual y la semana acaba de empezar y fíjense lo que ha hecho. Testear la zona de los 65.000, la zona que les he marcado durante todo este tiempo como una zona donde el precio puede pronunciar o puede evidenciar sus posibles movimientos hacia abajo. Es decir, el precio se puede impulsar desde acá hacia las zonas bajas y desde acá hacia las zonas altas, porque es un precio de, en teoría, suelo macro, ¿vale? Entonces, así lo veo yo. Así como, bueno, los 60.000 para muchos, para mí son los 65.000, porque ahí es donde la parte media y lateral nos ha mandado a la parte de los 72 por acá y a la parte de los 82. Entonces, desde este mismo punto que está sirviendo como una zona de resistencia en este momento, podemos evidenciar cómo hay un rechazo. Y si en el gráfico semanal logramos cerrar por debajo de los 60.000, posiblemente la semana que viene vamos a tener que dirigirnos a zonas más bajas, pero ya vamos a ir viendo hacia qué zonas nos podemos dirigir. Esto, recordemos, estamos viéndolo en el gráfico mensual y en el gráfico semanal. Entonces tenemos que estar atentos con ese cierre semanal. Todavía faltan muchos días porque apenas estamos a día martes 23 de junio
y falta, bueno, todo el mercado en general, porque falta el miércoles, falta el jueves de apertura de mercado, el viernes de apertura de mercado. Y bueno, ya después quedaría el fin de semana, sábado y domingo, que el precio se mantenga por esta zona para que se ponga un poco más peligroso o peliagudo el asunto para las próximas semanas. Entonces, ya tenemos esto en el gráfico semanal. En el gráfico diario, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿O qué evidencia tenemos en este momento? Pues bueno, para que ocurra lo siguiente y que en el gráfico diario se mantenga lo mismo que estamos viendo en el semanal, en el gráfico diario, evidentemente tenemos que tratar de cerrar por debajo de la zona que tenemos por acá. Esta zona que está alrededor de los 62.000. Esa es una zona que en este momento tendríamos que cerrar el día de hoy, por acá. Todo esto es extremadamente complejo para el precio, porque de cerrar por la parte baja, incluso por debajo de los 61.000, es normal que el precio se vaya a atacar para el día de mañana esta zona. Después utilizar esta zona como resistencia y bueno, de ahí veremos cómo sigue evolucionando el precio. Pero por lo menos en principio, en el gráfico diario, lo mínimo que tendríamos que esperar es un cierre por debajo de esta zona, por debajo de estas mechas, y que no tenga un reingreso a la zona de los 63.000, porque un reingreso a la zona de los 63.000, pues bueno, nos dejaría esto como una vela de absorción. Entonces, pendientes con ese cierre diario y con la apertura del mercado del día de hoy, porque esto, como les digo, todavía está apenas comenzando y el mercado de hoy, cuando aperture el día de hoy, obviamente podemos evidenciar que esto se puede prolongar un poco más hacia la parte baja y no queremos que haya una vela de absorción, sino una vela más bien que cierre contundente, por lo menos en gráfico de 4 horas, por debajo de esta zona. Y de ahí al gráfico diario que obviamente se dirija más o menos a la zona de los 60.800 o que por lo menos llegue a cerrar por debajo de los 61.800. Esos son los puntos que tenemos para el gráfico diario. Recuerden, muchachos, que en la comunidad VIP tenemos un sorteo para este final de mes de 50 hasta 300 USDT, pero tienen que registrarse con el exchange que nos patrocina, que nos ayuda por acá en la comunidad, que es BingX. Y adicional van a obtener hasta un 20% de devolución en comisiones, acceso al VIP y el sorteo para final de mes. Así que bueno, tenemos esto por lo que les decía, por lo que les comento en gráficos de 4 horas. De ahí vamos a empezar a revisar ahora un poco las zonas de liquidez, las zonas de liquidaciones. Para eso nos dirigimos a nuestra plataforma de CoinGlass, que está por acá, y podemos evidenciar que esto es del gráfico diario. Por la parte baja, la única liquidez que vemos en este momento está por los 61.400, que son aproximadamente 88 millones, es decir, no es mucho. La verdad, no es mucho. Normalmente buscamos entre 200 y 300 millones para un rebote más o menos decente, pero acá en este caso tenemos solamente 88 millones hasta los 61.447, que más o menos sería esta zona que tenemos por acá, los 61.400, ¿vale? Vámonos por acá. Tenemos en el gráfico diario, acá, de los últimos 7 días, vean por acá lo mismo. 61.480 y por la parte alta nos queda liquidez por la zona de los 63.000, o por lo menos este es lo que nos muestra el gráfico de los últimos 7 días. Si nos vamos al gráfico de 24 horas, nos muestra las zonas también por los 63.000 y algo ya más que se ha formado por la zona de los 65.000. De los últimos 7 días, como ya les comenté, tenemos nada más hasta la zona de los 61.500. Por la parte baja, que me genera algo a mí de confianza, más o menos ese punto, aquí ya tenemos 194 millones, pero esto lo vamos a confirmar ahora en el gráfico de 30 días, porque recordemos, estos puntos los visitamos hace más o menos una semana y es probable que la liquidez aquí ya se haya barrido un poco, perdón, no, porque recuerden, estos puntos se han generado de los últimos 7 días por acá, pero tenemos pendiente lo que se ha generado en el mensual. Entonces, si queremos ver el mensual, realmente tenemos que verlos acá en los últimos 30 días. Y los últimos 30 días pues nos generan liquidez por la zona de los 61.500. Dice que tenemos aproximadamente 448 millones y de ahí realmente la siguiente zona que me gusta para scalping pudiese ser los 61.000. De ahí saltamos un poco a la zona de los 60.500, que esto ya es un poco más peligroso que el precio se mantenga por estos puntos, porque ya les he dicho, cierres por debajo de esta zona o cierres cercanos a esta zona son los que nos pueden propinar un poco más de caída hacia zonas de los 59, 58, que ya vamos a ver por acá que tenemos en cuanto a liquidez, porque por lo menos los últimos 30 días se ha generado liquidez hasta los 59.312 y por la parte alta pues obviamente sí tenemos liquidez en los 67.500, pero esa zona ha quedado pendiente de hace unos cuantos días atrás. Entonces tenemos últimos 90 días, sigue lo mismo, 59.400. Ese puede ser uno de los primeros puntos que pueda tratar de aguantar el precio en caso de que se empiecen a perder estos niveles, 59.400, más o menos esta zona. ¿Vale? Entonces ya esto quedaría, ahí estaríamos pendiente de un hilo. ¿Qué tendríamos que esperar por acá para que se forme liquidez por debajo? Pues simplemente que el precio tenga un testeo de esta zona, rebote y empieza a consolidar por debajo, por encima de este punto. Si empieza a consolidar por encima de este punto, lo que va a hacer es generar liquidez al 1 o al 2% de distancia de aquí. Eso van a ser apalancamientos de 50X y de 100X respectivamente. Obviamente también se generan los de 25X y los de 10X, pero eso queda un poco más a la deriva, quedan un poco más lejos.
Y bueno, también tenemos zonas de liquidez que la podemos, apreciar por la zona de los 53.000. De pronto acá no se va a ver mucho, pero sí que podemos verlo por acá en el mapa de liquidación de Hyperliquid. Tenemos liquidez por la zona de los 56.000 y zona de 55.000. Esto tenemos que estar muy atentos porque, a ver, creo que les había comentado 53.000 y es porque les estaba adelantando lo siguiente. No voy a ver el gráfico todavía en temporalidades menores porque prácticamente es lo mismo. Estamos teniendo cierres por debajo, que esto nos pueden enviar a zonas más bajas, mientras que el precio no logre mantenerse por encima de los 62.300, 63.000, nos va a enviar a zonas más bajas. Así que bueno, ya esto lo tenemos que saber de antemano, por eso revisaré hasta 4H, pero sí tenemos que tener consciente lo siguiente. Miren esto. Los últimos días les había comentado yo de la cost basic. La cost basic es pues simplemente los holders de largo plazo. Entonces, este es uno de los puntos donde el precio pudiese quizás empezar a rebotar, pero recuerden, a partir de allí, todo lo que sea por debajo de ese punto son compras para los holders de mediano y largo plazo, porque ese es el punto promedio donde ellos tienen en este momento las compras. La gran mayoría de los que han comprado de 155 días en adelante, el promedio se encuentra por allá. Entonces, todos los que estén por debajo de ese precio van a ser compras para los holders de largo plazo. Y también tenemos algunos puntos calculados a donde el precio puede llegar, pero primero tiene que evidenciarse cierres por debajo de esa zona. Así que ya sabemos más o menos uno de los puntos interesantes para los holders de mediano y largo plazo. Y pues bueno, puntos calculados que ya tenemos por acá, pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. De todas maneras, ya están todos los análisis subidos acá al canal y los pueden revisar cuando gusten. Bueno, muchachos, nada más que decirles por el día de hoy. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar like si les ha gustado este video y que estamos haciendo análisis todos estos días. No hemos tenido directo, pero ya próximamente vamos a retomar con los directos. Si no, nos vemos el fin de semana, muchachos. Esto fue Águila Scalper, quien les habló fue Javier Aguilar y nos vemos en el próximo video.